Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en la que repasaremos la actualidad de la ciudad. Y es que precisamente esta semana, ya sería el 15 de junio, dentro de 2 días, comienza la operación Paso del Estrecho, y para ello vamos a hablar de este asunto, por supuesto, con el presidente de la autoridad portuaria aquí en Melilla, Víctor Gamero. Así que primero le damos la bienvenida. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en la réplica. Buenas noches y gracias a vosotros. Pues tenemos que hablar de esas preparaciones. Comienza en 2 días, como bien he dicho, pero ha habido, ¿no?, una controversia y al final pues la ausencia de la autoridad portuaria pues en el Comité Territorial de Coordinación para la operación Paso del Estrecho. Quería, ya que le tengo aquí, aquí en la mesa de Popular Televisión Melilla, pues que nos comente ¿cuáles han sido los motivos? Que ya pues habíamos oído que era por un tema de competencias que había adquirido la delegación del Gobierno, pero quería que se explicara un poco mejor en este sentido. Bueno, la OPE es más grande que el puerto, ¿no? La OPE tiene la frontera, tiene la ciudad y tiene el puerto. Además existen unos comités específicos, en el caso nuestro de actividad y seguridad portuaria, en el cual operamos razonablemente en todas las cuestiones, ¿no? Nosotros nos hemos quejado porque ya el año pasado ocurrió de que se invadían competencias del puerto, no amparadas en la OPE, porque la OPE es un sistema de coordinación, no de sustitución de competencias, y es lo que nos veníamos quejando. Aparte de que se nos obligaba a sentarnos con personas que nos han insultado gravemente, y claro, esto realmente nos pone muy difícil, ¿no? ¿Pero a qué persona se refiere y qué insulto o qué falta de respeto? Personas dependientes, no la delegación, no, sino personas dependientes que se meten en la OPE y encima pues se les reclama que las competencias nuestras son nuestras y nos insultan muy gravemente. Y no digo gravemente, digo muy gravemente. Entonces, claro, esto es prácticamente imposible. Aparte de que tampoco la coordinación que se plantea aquí, hay que tener en cuenta que no estamos solos. Siempre pensamos en la coordinación de Melilla, pero en Melilla es que hay una coordinación también en Málaga, en Motril, en Almería. ¿Entiendes? Solo se plantea en estos términos aquí, ¿no? Por ejemplo, el coordinador de OPE de Motril está en Granada. O sea, no es una cuestión, son cuestiones de físicas, ¿no? Y la coordinación se puede hacer de muchas maneras y pues nosotros, entre esas cuestiones de competencias que consideramos que el año pasado ya hubo vulneración y que se nos obliga a sentarnos con personas que nos insultan. Entonces, la cosa es verdaderamente complicada. Quería preguntarle, ¿no?, seguir hablando de esta cuestión, porque ¿qué competencia sería? Si no me equivoco, una de ellas sería la ordenación del tráfico portuario, por ejemplo. Explíquenos un poquito qué es lo que ha pasado y qué pasó el año pasado, porque también lo ha comentado, y qué otras competencias hace referencia. Bueno, pues la ordenación del tráfico interno, como pone la propia ley de puerto, corresponde en exclusiva a la autoridad portuaria, donde van los coches, donde vienen, o sea, todo el sistema y las administraciones que trabajan en ella están ordenadas por el puerto, pero no porque lo diga el presidente, sino porque lo dice la ley, ¿no? Y no puede venir alguien de fuera diciendo cómo se tienen que hacer las cosas cuando nosotros, con mucha más experiencia y personal especializado, pues las podemos hacer perfectamente. Aparte que no es de recibo que alguien asuma competencias que no le corresponden, ¿no? También en algún caso pues se han ocupado determinados locales o tal que no correspondían, que son de la autoridad portuaria y se disponía de ellos como si fuese... ¿Qué locales para qué servían? Pues los locales que se nos tienen que pedir a nosotros, que tenemos otros puestos, pues bien, este año no hay Cruz Roja, me parece, por falta de medios, ¿no? Ahora ha tenido que ponerlo, creo que el Ingesa, ¿no? Va a tener que poner las asistencias médicas, ¿no? Entonces teníamos un sitio reservado, pero allí ocuparon otros, con absoluta disponibilidad directamente, y esta cuestión es que el puerto la lleva permanentemente, haciendo permanentemente sin ningún esfuerzo, no hay ninguna cuestión extraordinaria, lo único que hay que dejar al puerto que trabaje en los términos que se realizan. Y otras cuestiones también en relación con los aparcamientos y cuestiones que se dice de una manera, luego el puerto funciona perfectamente porque tiene mucho personal especializado durante muchos años. El año pasado también coincidió la fiesta del borrego con la OPE, ¿no? Pues realmente estamos en las mismas, es lo mismo del año pasado. Vamos a ver si verdaderamente el puerto ordenador no nos da el bocado, ¿sí?, pues en términos de mercado, y seguimos con los mismos pasajeros o con algunos más, que esperamos que vengan algunos más. Entonces, el año pasado salió francamente bien y este año
ya le digo que va a salir mejor. Y digo mejor porque este año el puerto se ha empleado más, me refiero a empleado de gastar y de poner medios, ¿no? Entonces, desde nuevas cabinas que se le compran a las fuerzas, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, hasta pues pintar las zonas adyacentes y por donde se desarrolla la OPE, iluminar esas zonas y las zonas colindantes, conos, ampliación de zonas de reconocimiento, o sea, una serie de facilidades, cartelerías nuevas en diversos idiomas, o sea, esto va a ir mejor, como debe ser, ¿no? Cada año un poquito mejor, y este año hemos hecho un esfuerzo financiero importante, ¿no? En cuanto a muchos detalles que van a hacer, y si sirvió el año pasado con lo que había, este año con muchas más facilidades, pues irá mejor. ¿De cuánto ha sido ese esfuerzo financiero? Pues usted, nada más que por decirle lo de las cabinas, nos ha costado 60.000 euros en cabina, que ya está bien, en cabina, para que los cuerpos de seguridad, la policía y la Guardia Civil puedan trabajar de manera más coordinada, ¿no? También se nos ha... el escáner que hay normalmente pues se va a sustituir. Las cabinas de la policía arriba donde se accede de manera peatonal, no con coche, ¿no? Pues van a ser dobles, todo ampliándose para que sea más fácil. Sí. En este sentido, me comenta que hay mejoras, que ha habido una preparación o que ya estaría todo preparado, pues a 2 días de que comience esa operación Paso del Estrecho, esa primera fase, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál ha sido...? Bueno, el problema me lo ha comentado, pero al final me está haciendo entender que se ha trabajado de forma paralela y totalmente desvinculada con delegación del Gobierno, porque ellos han tenido también pues ese comité y esas reuniones. Sí, pero es que nosotros ya habíamos hecho los trabajos antes. Ya le he dicho que hay otro comité que se llama de actividad de seguridad portuaria que se reúne, donde están prácticamente pues la mayoría de la gente que trabaja en el puerto. Es que he explicado que el puerto, la OPE no es el puerto, hay que pensar en la frontera, ¿no? El problema fundamental de la OPE está en la frontera, o sea, las colas que usted conoce del año pasado, ¿no? Ese es el problema. Luego está lo que es la ciudad y luego lo que es el puerto, ¿no? Entonces se trata de que yo francamente, con los medios que disponemos en el puerto no tiene ningún problema. La frontera sí, a ver en qué tesitura se va a estar para dejar pasar a los inmigrantes y el conjunto de los inmigrantes con los ciudadanos melillenses, ¿no? Eso verdaderamente es el problema, donde el atasco, las largas colas, que de vez en cuando hay, más las que venga de eso, ahí está el verdadero atasco. Y tampoco dependerá de la posición de la administración española, ¿no? Si también depende de la otra. El verdadero problema está allí, la ciudad, que bueno, soporta de alguna manera el tránsito de estos inmigrantes, ¿no? Pero el puerto ya está perfectamente, incluso hemos pensado que tenemos en reserva una segunda carpa por si hace falta. O sea, está igual que el año pasado, pero mejor. Entonces, no hay problema. Nosotros tenemos, es que además parece que cada año, me comentaba a usted fuera del micrófono, cada año hablamos de la OPE, y la OPE es como la temporada de verano para un chiringuito, o sea, están acostumbrados a hacerlo durante todos los veranos, ¿no? Pues esto ocurre cada vez mejor. Lo importante es que no se nos desplace, desde el punto de vista portuario, el tránsito de personas y se vuelque hacia allá. Porque tenemos un peligro que es el que hay que pensar, que es que ¿qué harían nuestras navieras sin la OPE? Claro, es que son insostenibles. Cuando se habla de que ¿para qué se necesita la OPE? ¿Para qué queremos la OPE y tal? Pues en principio, pues como todo, para gastar fondos, para mantener el puerto, pero para mantener las navieras sin OPE, yo le digo que prácticamente es imposible mantenerlas aquí, ¿no? Entonces, esto hay que ver cómo funciona, porque estamos en una época post-COVID, pero manteniendo el cierre fronterizo, ¿no? En esto hay que hilar con los contratos marítimos, ¿no? El contrato marítimo también se va a terminar, son cosas que hay que ver, pero que parece que no se mueven. El contrato marítimo, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí hay que cambiarlo, darle la vuelta, como un calcetín, ¿no? Más adelante hablaremos de los contratos marítimos. Quería seguir preguntando por la operación Paso del Estrecho, porque también comentaba, bueno, pues que se espera que también haya una mejora. Dijo que el año pasado pues funcionó bien esa operación Paso del Estrecho. ¿Hay una estimación de la afluencia de pasajeros para este año? Para este año, pues yo que sé, esperamos que a ver si se va a acercar al medio millón de pasajeros, 400 y pico mil, que es lo que
esperamos, pero ya le digo, esto es una cuestión que prácticamente es imposible hasta de calcular, ¿no? Porque va en función de las decisiones de las propias personas que vienen de Europa, de si les pareció bien el tránsito por la frontera o no les pareció bien o les pareció demasiado penoso como para no irse por Nador. Es una cuestión de elección, como cuando eligen un producto en el Mercadona, ¿no? Lo que más les gusta a ellos. Claro, un estudio del mercado ese tan amplio y tan variado como viene de todas partes de Europa es prácticamente imposible. Sí, nosotros lo que quiero decir es que seguimos intentando mejorar en la atracción, ¿no? En dar todas las facilidades posibles. Ahora las cartelerías, personas que hablan nuestro idioma y otras que no hablan ni... Las cartelerías vengan en árabe, en los idiomas de origen, señalizar bien todo perfectamente para que no suponga un desconcierto, pues llegar a un puerto que no se sabe, porque hay muchos que vienen habitualmente y otros que vienen de nuevas, ¿no? Entonces, esa facilidad es lo que nosotros podemos ofrecer. También preguntarle sobre unos cambios de horarios en las navieras que precisamente pues nos lo comentaba la delegada del Gobierno, que se había reunido con las navieras que operan aquí en el puerto de Melilla, pues para informar y para acordar un poquito también esos cambios de horario. Entiendo, por supuesto, que también se reunirían con sí, la autoridad portuaria, porque precisamente se trata de un tema directamente del puerto. ¿Nos podría comentar un poco ese cambio de horario de las navieras? Sí, los cambios de horario es que es por la presión que puede haber en momentos determinados. Ya le digo que la parte importante para el puerto no es la primera parte de la OPE, cuando llegan los inmigrantes, sino cuando salen, ¿no? Entonces, ambas compañías pues están ahora sujetas a un proceso de competencia, ineludible dentro de la Unión Europea, entonces marcan sus horarios. Hay que ser cautos y ver las cosas como son. Los horarios los marcan las compañías. Compañías los marcan en función de los barcos que tienen y incluso de las triangulaciones. Algún barco va a más de un puerto, eso los marcan, los solicitan las compañías, ¿no? Se los solicitan al puerto y el puerto le puede facilitar esos atraques, que en definitiva las navieras son nuestros clientes, ¿no? Lo facilitan en función de las disponibilidades, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora mismo, pues están navegando perfectamente. Lo único que se ha hecho es separar un poco más la salida de unos y otros barcos, pero un poco dentro de que esas compañías quieren determinados horarios. Entonces, atenderlos y poder facilitar también. Nosotros estamos ampliando, como le he comentado, todos los servicios para que el flujo de personas pueda ser más rápido, ¿no? Pero se ha variado algo, tampoco exageración, ¿no? También preguntarle por el personal del puerto en cuanto a materia de vigilancia y seguridad. Claro, es que hay ampliaciones, que se me olvidó decirlo, dentro de todas las mejoras, pues una ampliación de la plantilla de la Policía Portuaria durante la operación OPE. Es que son una serie de contratos y de cosas pequeñas que al final, pues la verdad, pues usted me dice, ¿cuánto cuestan las cabinas? Pues cuesta esto. ¿Cuánto cuesta pintar? Pues cuesta 40.000. O sea, una serie de pequeñas cosas, actuaciones, iluminaciones, más personas. O sea, verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo. Vamos, yo conozco este puerto hace ya mucho tiempo y nunca ha habido un esfuerzo OPE como este. ¿Cuántos efectivos, o sea, de refuerzo se podrían calcular para esta operación Paso del Estrecho, si tiene los datos? Hay que tener en cuenta que por lo menos tendremos que alcanzar 38 o unos 40, ¿no? Algo así, en el total, ¿no? En total. Pero hay que tener en cuenta que son por turno, no es que haya 40 policías. Ojalá tuviésemos disponibilidad financiera para tener 40 policías permanentemente, ¿no? También se informaba, ¿no?, en una nota de prensa de delegación del Gobierno en cuanto al ámbito sanitario. El personal que hay para prestar este servicio en el puerto pone con 5 efectivos durante las 24 horas y los 7 días de la semana. Son estos los datos concretos y nos podría también complementar un poquito esta información en cuanto al servicio en el ámbito sanitario. Son cuestiones que no nos compete a nosotros, únicamente facilitar al local que lo tienen, y esa gestión del servicio pues le corresponde, pues creo que es el Ingesa el que va a encargarse, porque antes se encargaba la Cruz Roja, pero nosotros nuestra labor es facilitar el local que lo tienen, o sea que no hay ningún problema. Lo que sí es que estamos controlando con mayor rigor la función de la estación marítima y la temperatura, que es importante. Pero cuando empieza, estamos hablando de que el problema es a la vuelta pues ya estamos en julio,
pegando unos calores importantes y estamos controlando precisamente con el concesionario que tenemos el buen funcionamiento del aire acondicionado, el buen funcionamiento de las pantallas informativas, porque claro, nosotros al final uno sé que el mundo es como nosotros lo vemos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ir, volver en barco y tal. La gente son personas que vienen de sitios muy lejanos, que a lo mejor han venido otras veces o no se acuerdan, y ese desconcierto de los billetes, las salidas y tal, pues los paneles estén, bueno, y una serie de cuestiones, de tal manera que el funcionamiento del concesionario, porque no hay que olvidar que el servicio de prestación de pasaje, aunque sea prestado por una compañía privada, es de titularidad pública, es del puerto, entonces tiene la obligación de que eso funcione bien. No es que sea una cuestión de una empresa privada que esté ahí haciendo lo que estime oportuno. En ese sentido, hemos aumentado el control sobre la empresa porque el año pasado hubo alguna deficiencia. ¿Qué deficiencia? Pues la temperatura. Fue concretamente la temperatura. Temperatura. Vamos a dejar un poco ya más aparte la operación Paso del Estrecho, que es el tema principal de esta entrevista, pero le voy a preguntar por el contrato marítimo, precisamente lo ha hecho referencia anteriormente y ahora sí, porque usted hablaba de que, bueno, de que la forma de gestionar, la forma del contrato marítimo debería cambiar. También nos encontramos con un adelanto de elecciones generales. Esto influye también bastante. Claro, tenemos dos procesos electorales tan seguidos que al final, que es lo que yo comentaba, que dejamos los temas esenciales de la ciudad, no pueden pararse, ¿no? En ese sentido, se aproxima la fecha del contrato marítimo y yo vengo sosteniendo que el contrato marítimo hay que darle la vuelta entera. Y en estos, usted me pregunta a mí, yo le pregunto a usted, ¿quién está contento como ciudadano en el precio de los billetes y en el precio de...? Pues prácticamente nadie, ¿no? Todo el mundo nos parece que son exageradamente caros, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer una reordenación. Lo mismo pasa con el avión, o peor, ¿no? Posiblemente peor. Entonces, hay que hacer una reordenación de todo el sistema de subvenciones para que realmente sea eficaz, ¿no? Entonces, pues, eso exige un trabajo, que muchas veces yo creo que se deja, un trabajo por parte, en la parte marítima, por la Dirección General de la Marina Mercante, y también teniendo en cuenta, que nunca se tiene en cuenta, al usuario, al representante de los usuarios, que es la ciudad autónoma, que son los clientes, claro, que se hacen los concursos sin tener en cuenta la ciudad. La ciudad pues tiene sus representantes que son los de la ciudad. Entonces yo creo que ese contrato que tiene que reformarse sí o sí, porque si no seguimos en las mismas con pequeños retoques y aumentando. Cuando una persona se va con la familia y el coche, pues le sale por una fortuna. Esto no es. También tenemos momentos en los que el pasaje, en determinados meses, en que el pasaje es inferior a la tripulación. O sea, hace falta una reordenación general. Todo esto está costando, son asignaciones de recursos, ¿no? Hace falta cambiarlo entero, contando con la ciudad. Es importante. Y lo mismo digo del sector aéreo, ¿no? Cuando usted, aunque yo sea el representante del puerto, pues tengo interés en la economía general también. Los precios de los billetes son exagerados, ¿no? Desde el plan integral se dijo que se iba a montar una unidad o un grupo de trabajo para examinar el precio de los billetes y se van dejando las cuestiones que además son cuestiones que dan igual con respecto a los procesos electorales, porque son problemas que usted reconocerá conmigo que están en el tiempo, da igual, y nunca llegan a solucionarse, ¿no? Hay que meterle en mano ya de alguna vez, ¿no? Si no... Sí, quería preguntarle por esa representación que pide de la ciudad autónoma de Melilla, de esos representantes de la ciudad, al tratarse de una gestión estatal, en este caso lo que es el contrato marítimo. ¿Qué papel podrían tener o qué papel concreto reivindica? Quería que fuese un poco más concreto al respecto. Pues sí, porque entonces es muy fácil coordinar, ¿no? Como hablamos de coordinar, cuando se esté elaborando, en el proceso de elaboración, como no se ha hecho con lo de la compensación del transporte marítimo, de mercancías, que al final ha resultado pues una cosa prácticamente nula, ¿no? Entonces, el tema es que cuando se esté elaborando se cuente con la ciudad autónoma, ya sea por vía de la participación, una cuestión más dinámica,
obvia de un informe previo de la ciudad autónoma sobre el desarrollo de uno de los temas esenciales de la ciudad, sino el que más, como es el transporte. Lo mismo que predico para la ciudad autónoma, para el sector marítimo, lo digo para el aéreo, en cuanto al tema de precios, establecimiento de precios, ¿no? Entonces, pues es que yo creo que tiene una lógica aplastante, que si la ciudad representa a los ciudadanos de esta ciudad, que son los clientes, hay que tener en cuenta que prácticamente el Estado es el cliente de estos transportes marítimos y aéreos. Quiere decir, si la mayoría del transporte, ¿qué pasa? Excepto, podríamos decir, los pasajeros OPE, son residentes, porque el precio es impracticable para la gente de la península, es que el cliente en realidad no somos nosotros, el cliente es el Estado que paga el 75%. Por lo tanto, todas estas cosas hay que verlas desde una óptica de que no estamos, como erróneamente se dice, en un mercado en competencia, porque solo tiene un cliente y ordenado con tarifas. En el sector aéreo es todavía mucho más lacerante, ¿no? O sea, como se deja que supuestamente, porque se está en competencia, que no es cierto, como se ponen tarifas y bonifica el 75% de algo que no tiene límite, ¿no? Como precios de pasajes a 700 euros, eso no tiene ningún sentido. Hay que frenarlo ya. O sea, entonces, sí. En cuanto a esa petición de esa representación de la ciudad autónoma en esa mesa, en esas reuniones para elaborar el mejor contrato marítimo que se pueda establecer, y esa reordenación, también entiendo, por lo que ha comentado, de que prácticamente casi el único cliente es el Estado. No sé si pide en este sentido, y si lo entiendo así bien, que haya menos intervención del Estado, que haya recortes, no sé a qué se refiere, sobre todo en términos presupuestarios. Los fondos y las competencias son del Estado, pero claro, no se puede desoír u obviar al cliente, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? A lo mejor tenemos un conjunto de subvenciones importantísimos, ¿no? O sea, presupuestariamente creo que la navegación al transporte al pasajero en marítimo está en 20 millones de euros. La del avión, la de los pasajeros aéreos está en 15 millones de euros. El contrato marítimo está en 11 millones de euros. La OSP está en 3 millones de euros. Todo esto hay que analizarlo. El número de líneas subvencionadas, la gente que se transporta, verdaderamente lo que tiene sentido y lo que no. Y en eso tiene mucho que decir la ciudad autónoma. Antes le he comentado que hay determinados momentos en que determinados enlaces, pues prácticamente pues hay menos pasajeros que tripulaciones, ¿no? Y después financiación de determinados... es que todo, yo creo que es que el mundo del transporte y la subvención al transporte y la asociación al transporte es una cuestión conjunta de puerto y aeropuerto, el sector marítimo y el sector aéreo. Entonces, es que no se está teniendo en cuenta a la ciudad autónoma, no ya porque, como le digo, los fondos y la competencia estatal, pero yo creo, me parece que en el caso de la comunidad autónoma en Canarias es preceptivo. Aquí, aunque no sea preceptivo el informe de la ciudad autónoma, pues debiera estar, por la lógica de la utilización de los medios de comunicación, de transporte, perdón. Aquí tenemos que concluir, no tenemos más tiempo. Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la réplica. Gracias a vosotros. Gracias, y por supuesto, gracias a los espectadores por haber visto esta primera parte. Ahora vamos a pasar a la pausa publicitaria, pero no se vayan porque ahora volvemos en breves.